Ok, buenos días. Muchas gracias por su asistencia en este último día de Congreso. Este módulo con el que vamos a iniciar el día de hoy se centra en lo que es la neuromielitis óptica. Lo que vamos a revisar a modo de un poco de historia y de cómo ha ido avanzando es la comparativa que tiene con otras grandes enfermedades como lo sería el MOGAD y como lo es la esclerosis múltiple. Estos son mis conflictos de interés y bueno, ya lo comentaba la doctora Llamosa, este es un simposio patrocinado por AstraZeneca. Sin embargo, las diapositivas y el conocimiento en esta primera parte es totalmente independiente realmente a ellos. Como les decía, vamos a ver el panorama clínico. Durante estos días de congreso, claro que se han estado abordando estas patologías y lo que queremos hacer en esta siguiente hora es esta comparativa, poner a cada una de estas patologías, digamos, en su cajón específico, valorar también cómo esto influye, cómo el mecanismo de acción nos ha ido marcando pautas para tratamientos cada vez más individualizados y vamos a terminar con un caso clínico. Si yo hace algún par de años comienzo la plática comentando que vamos a hablar de una enfermedad autoinmunitaria crónica del sistema nervioso central, la gran mayoría de nosotros, nuestra mente se hubiese ido inmediatamente a esclerosis múltiple, porque era como nuestra única patología, la más conocida probablemente. Hoy, con todos estos avances y con los cambios, hay que ser mucho más específicos, porque este tipo de descripción obviamente ya abarca a otras enfermedades también. El espectro de neuromielitis óptica es una enfermedad así rara y que vamos a encontrar variaciones en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, desde publicaciones que van de 0.5 hasta 4 personas por cada 100,000 habitantes e incluso hay publicaciones de 10 por cada 100,000 habitantes. Como muchas de las enfermedades autoinmunes, pues tiene una clara prevalencia en presentarse en mujeres y una forma de patrón de presentación que también es en una forma de recurrencias. Así se va comportando la neuromielitis óptica y de estos pacientes un 75 a un 90% de ellos cuentan con el marcador o con el anticuerpo para aquaporina 4 positivo. La neuromielitis óptica desgraciadamente tiene un grado de discapacidad realmente muy importante y de ahí todo lo que se ha hecho para tratar de diagnosticarlo en una forma más oportuna. Si nos vamos a las cifras, tenemos que en un lapso de 6 años aproximadamente el 41% de los pacientes van a tener una maurosis, una ceguera total. Obviamente esto es una cifra bastante considerable porque son 41% de estos pacientes, 4 de cada 10 pacientes que presenten una neuromielitis óptica en un par de años van a quedar con una ceguera funcional. En la parte motora no es más alentador, desgraciadamente. En la parte motora, el 34% de los pacientes cursarán con algún tipo de apoyo, desde bastón, desde ayuda para caminar de sus familiares, hasta silla de ruedas. Y siendo más específicos, el 23% de estos pacientes al cabo de 5 años van a ocupar una silla de ruedas. Si me voy incluso a las tasas de mortalidad, este también es un dato interesante que nos habla de la gravedad y la forma de presentación de esta enfermedad. En un lapso de 6 años tenemos un porcentaje de 9% de pacientes que fallecen. La neuritis óptica, la mielitis y el síndrome del área postrema son como el eje de esta enfermedad. Sin embargo, comentaba al inicio, ya no es suficiente con comentar neuritis óptica, porque hay otras enfermedades, otras patologías que también cursan con esto. Hay que ser más específicos. En el caso de la neuritis óptica, tal vez un dato importante es que suele presentarse en forma bilateral, que nos va a dejar una secuela realmente muy marcada. El síndrome del área postrema, que no es exclusivo, pero sí es muy específico de este tipo de patologías. Y en cuanto a la mielitis transversa, si bien sabemos que es longitudinalmente extensa, se acompaña muchas veces también de espasmos tónicos que son realmente muy dolorosos. Si ahora me centro únicamente en la neuritis óptica y comparo al trastorno del espectro de neuromielitis óptica con el MOGAD, tenemos características importantes. Por ejemplo, tenemos edema en el disco óptico más frecuentemente en el MOGAD. El involucro realmente de las dos patologías es bilateral, con una relativamente más frecuente de presencia de dolor en MOGAD.
En los dos casos, en el momento del brote, en el momento del nadir de este brote, realmente pierden la visión en una forma muy similar, pero la diferencia está en que la recuperación es muy pobre en la neuromielitis óptica, mientras que en el MOGAD es una recuperación realmente favorable. Y es favorable también dependiente al tratamiento de esteroides. Entonces vamos encontrando como estas finas diferencias. También tenemos que en cuestión de la resonancia magnética es muy característico que en el MOGAD abarca generalmente la parte anterior, si bien es bilateral es anterior, y en el caso de NMO son las partes más posterior, incluso lo que es quiasma. Y ahí empezamos a desmenuzar un poquito y a marcar estas diferencias. ¿Cómo se comporta también en cuanto a su evolución? Tenemos en la parte de NMO que esto se presenta, como comentaba, en forma de recaídas, pero a diferencia de la esclerosis múltiple, entre estas recaídas no suele haber progresión. Se presentan las recaídas, llega a un grado máximo de daño o de secuela. En algunas ocasiones llega a recuperar la minoría de estas, pero entre cada brote entre estas realmente no hay una progresión de la enfermedad, a diferencia de la evolución que vemos generalmente en la esclerosis múltiple, que obviamente va a depender del fenotipo, pero generalmente tienen este brote, nuestra recaída, y puede existir progresión de la enfermedad entre ellos. En el caso de MOGAD, ¿cómo lo vamos a comparar? También es una enfermedad que presenta varias recaídas, sin embargo, como comentaba hace un momento, la recuperación suele ser mucho más marcada y esto nos lleva a un grado obviamente de discapacidad mucho menor. Al tener estas tres patologías con estas características que en un principio suenan muy similares, pues nos hemos encontrado con el paso del tiempo con nuestros propios pacientes incluso que han cambiado de tratamiento. La estadística nos marca que en los pacientes con neuromielitis óptica suelen tener incluso un diagnóstico diferente a este en un inicio hasta en el 64% de los pacientes. Pacientes que a lo mejor de inicio fueron esclerosis múltiple, diagnosticadas de acuerdo a los criterios que teníamos en ese entonces, y con el paso del tiempo pues se informa un diagnóstico totalmente diferente. También algo similar pasa con las manifestaciones y en cuanto a lo correcto que es el diagnóstico. Hay series que nos marcan que el diagnóstico es muy temprano, incluso de meses, pero hay series también, obviamente depende del lugar, depende de lo que tengamos acceso, que marcan un diagnóstico una vez que empiezan los síntomas hasta de 40 años. O sea, realmente es muy impresionante esa brecha en la que nos encontramos. En promedio, el diagnóstico correcto, bueno, es a los 3.3 años. Y es que si bien las características clínicas son muy similares, una vez que llega la determinación de aquaporinas, esto se facilita hasta cierto punto y entonces se considera que la tasa inicial de errores diagnósticos con la llegada de este marcador incluso disminuyó hasta en un 20%. Y es que si bien no tiene tanto el descubrimiento de los AQP4, estamos hablando del 2004, realmente unos 20 años, esto ha llegado a cambiar mucho el enfoque, ha llegado también a facilitar hasta cierto punto algunos diagnósticos. Si nosotros comparamos en la historia, lo que es la neuromielitis óptica y el MOGAD, también podemos observar que van muy de la mano, incluso ya obviamente cuando ha pasado el tiempo pues es un poquito más fácil ver estos casos, pero algunos casos incluso que fueron diagnosticados en un inicio como TEDMO, ya hoy con otros ojos, incluso se cree que eran casos más bien de MOGAD. Tenemos cómo han ido evolucionando los criterios hasta llevarnos a los nuevos criterios en el 2015, nuevos de hace 10 años, y en el caso de MOGAD, pues bueno, en el 2023 es cuando tenemos esta nueva propuesta. Sin embargo, la evolución de estas dos patologías, si bien tiene mucho que ver también con sus manifestaciones clínicas, tiene mucho que ver también con la determinación de los anticuerpos, en el cómo hemos ido entendiendo la fisiopatología. Hoy en día sabemos un poquito más, sabemos que el trastorno de neuromielitis óptica tiene que ver obviamente con estos receptores de AQP4, tiene que ver también con las interleucinas, principalmente con la interleucina 6, tiene que ver con el complemento y la formación de complejo de membrana, y todo esto nos lleva a diferenciarlo, pues obviamente de otras patologías como MOGAD. Aquí es importante reforzar algunos conceptos en cuanto a que, por ejemplo,
Si vamos a hacer alguna determinación de AQP4, pues de preferencia que sea antes de iniciar el tratamiento y de preferencia en ensayo basado en células. Esta es una diapositiva, una comparativa de lo que pasa en la fisiopatología, tanto de la neuromielitis óptica como de MOGAD. Tenemos que, si bien conocemos o ubicamos más a la neuromielitis óptica como un patrón con daño en el astrocito, por otro lado, MOGAD tiene su foco más hacia una oligodendropatía. Y ya comentaba en un inicio lo que son las diferencias sutiles realmente en la neuromielitis óptica, MOGAD, y obviamente ya conocida la esclerosis múltiple en cuanto a la neuritis óptica, pero también hay que marcar algunas otras diferencias, principalmente en cuanto a la mielitis y en cuanto al síndrome de área postrema. Tenemos que en la mielitis, por ejemplo, obviamente es mucho más marcado los síntomas en lo que es MOGAD y neuromielitis óptica por la extensión de las lesiones, pero también tenemos otros síndromes muy importantes y muy diferentes, como lo son la encefalopatía, las crisis convulsivas, que son muy peculiares o muy particulares de MOGAD, principalmente en edades tempranas, en edades pediátricas o en los adolescentes. Aquí también la parte clínica es muy llamativa. Desgraciadamente, incluso pacientes que llegamos a recibir en forma aguda, que están presentando un cuadro o un brote, a lo mejor hasta sin un diagnóstico previo, y que lleguen a requerir de inicio un apoyo mecánico ventilatorio, pues este se relaciona más a patologías como el TEDMO, dado la localización y dada la magnitud y la extensión de estas lesiones. Si ahora nos vamos un poco a la comparativa de resonancia magnética, como les comentaba en un inicio, MOGAD, si bien también puede tener estas lesiones extensas, son lesiones que son incluso con el paso del tiempo suelen recuperar, a diferencia de la neuromielitis óptica, que con mucha frecuencia pues dejan una zona realmente de atrofia y con una cantidad de síntomas muy marcados. La resolución en el MOGAD es del 50 al 80% en cuanto a la resolución por resonancia magnética y realmente muy raro en lo que es neuromielitis óptica. Si incluso seguimos con esta comparativa, como venía en la diapositiva anterior, si nos vamos a la fisiopatología, pues obviamente en lo que es TEDMO tenemos más como una astrocitopatía, en lo que es MOGAD una oligodendropatía y bueno, obviamente en esclerosis múltiple este proceso de desmielinización, que incluso en una de las pláticas de ayer se comentaba que es la esclerosis múltiple la única que no tiene a lo mejor un marcador o una inmunoglobulina que nos pueda orientar o más específica, a diferencia de TEDMO, que obviamente tenemos a la AQP4 y a diferencia de MOGAD, que tenemos lo que es el MOG. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico lo más certero, lo más preciso en cuanto a la neuromielitis óptica, debemos de tomar obviamente la parte clínica, sigue siendo súper importante, los antecedentes médicos, checar si no tiene alguna comorbilidad, las pruebas básicas de laboratorio para hacer diagnósticos de exclusión, la serología, la imagen, como les mostraba, tiene características muy peculiares y ya se comentaba también en alguna de las sesiones la relevancia de contar con pruebas de neurofisiología. En cuanto a las pruebas de anticuerpo coporina 4, pues también eso ha ido cambiando. Hemos aprendido diversas situaciones en cuanto a que es preferible, obviamente, determinarlas antes de iniciar un tratamiento y lo que más se recomienda son en los ensayos basados en células. Y aunque si bien los criterios de neuromielitis óptica tienen ya aproximadamente 10 años, realmente no es tanto, a mi parecer, el tiempo en el que se ha hecho el énfasis correcto en otros síntomas, aparte de la neuritis óptica y la mielitis. En este caso, los síntomas, por ejemplo, del área postrema, y tenemos ya 10 años con estos diagnósticos. En el caso de MOGAD, pues es un poco diferente, la propuesta y los criterios son mucho más recientes y abarcan obviamente de nuevo la parte clínica como este core de síntomas y obviamente la determinación de anticuerpos anti-MOG. A diferencia de lo que pasa en neuromielitis óptica, que son realmente muy específicos, las AQP4 para neuromielitis óptica, en el caso de MOGAD no es tan directo, pues, en el sentido de que pueden estar presentes en otras patologías o que incluso pueden desaparecer. Si nos vamos entonces a esta comparativa en cuanto a MOGAD, AQP4 o neuromielitis óptica y esclerosis múltiple, uno de los hallazgos que nos puede ayudar a hacer este diagnóstico
En el caso de MOGAD, pues es la afección bilateral en las partes más anteriores del nervio óptico. En el caso de neuromielitis óptica, el cómo abarca todo el quiasma y en las partes más posteriores, y sabemos que en esclerosis múltiple pues suelen hacer lesiones un poco más limitadas. Y aquí viene un poquito más gráfico, ¿no? La diferencia entre MOGAD, neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. La voy a regresar un segundo porque ahí se las dejo tantito. Y en el caso de la médula, pues en el caso de MOGAD tenemos este síndrome o este signo de la H. Son lesiones más extensas, pero que incluso van más hacia las partes más inferiores. En el caso de la neuromielitis óptica, lesiones más extensas y que incluso captan en forma irregular en algunas ocasiones el gadolinio, y pues nuestra conocida esclerosis múltiple. Aquí lo tenemos también en una forma más de dibujito. Estos son muy buenos para nosotros hacer como esta diferencia entre estas patologías. En el caso de MOGAD, agregar que aparte de estas características, podemos también encontrar en lo que es la resonancia magnética a nivel de encéfalo, lesiones más corticales, estas lesiones que vienen descritas como esponjosas, como medio fluffies, y que bueno, se relacionan más a edades más tempranas, a pacientes más jóvenes. Y obviamente al tener estos síntomas que tienen un grado de discapacidad muy marcado, la comorbilidad de los pacientes con neuromielitis óptica no hay que dejarla de lado. El cómo pierden su trabajo, el cómo requieren incluso de apoyo de cuidadores externos, el cómo va acompañado, claro que tengo pues de repente en forma súbita una maurosis y aparte tengo como secuela de una mielitis óptica, estos espasmos que suelen ser realmente muy dolorosos, pues su calidad de vida se ve muy mermada. Y entonces también tenemos problemas, pues falta de sueño, alteraciones de sueño, depresión y ansiedad. Sin embargo, no se queda ahí. Hay varios estudios en los cuales se demuestra a través de estudios de neuropsicología cómo el paciente con neuromielitis óptica también cursa con cierto deterioro cognitivo, más allá a lo que está relacionado obviamente a esta depresión o esta merma en la calidad de vida del paciente. Y si bien la secuela es muy importante, la secuela visual, la secuela motora, vuelvo a insistir incluso en estos datos de mortalidad. Casi siempre son pacientes que requieren este apoyo mecánico ventilatorio, pacientes con lesiones muy extensas, pacientes que se complican con infecciones y que bueno, son difíciles realmente darles el manejo. En México, ¿qué se ha hecho? Y bueno, son únicamente algunas pocas diapositivas porque en el siguiente módulo viene lo que es módulo LACTRIMS. Entonces les voy a presentar en México, a partir del 2015, pues bueno, tenemos esta revisión de la Secretaría de Salud en la cual se hace esta emisión de datos de una prevalencia de neuromielitis óptica de 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando del 2015. Y es realmente, van pasando varios estudios, van pasando varias formas de abordar la enfermedad, y en el 2022 está la publicación de Centro Médico Occidente, donde bueno, también se llega a estas cifras, ¿no? Una prevalencia de 0.71 por cada 100,000 habitantes. Y ahora también volteamos a ver no solo esta diferencia en cuanto a la neuromielitis óptica, en cuanto a la neuritis óptica y en cuanto a la mielitis, sino también empezamos a notar más o a hacer tal vez más eco en los síntomas del área postrema. Para nosotros fue realmente asombroso y decepcionante hasta cierto punto porque empezamos a cuestionar a los pacientes que ya tenían el diagnóstico, que tenían AQP4 positivo, en su historia de enfermedad, cuántas veces incluso habían acudido al servicio de urgencias, ya sea de nuestro hospital o de otro hospital, por síntomas como vómito, como náusea, como singulto, y realmente las cifras fueron bastante alarmantes en el sentido de que como paciente con diagnóstico o sin diagnóstico, que llega a un área de urgencias con vómito incoercible, con singulto que no se lo quitan en 4 o 5 días, que incluso dejan de comer porque es imposible obviamente una correcta alimentación con estos síntomas, y pues realmente casi nunca pasaban por interconsulta en neurología, se quedaban en gastro, en medicina interna, y cuando realmente la frecuencia de presentación de estos síntomas en nuestra población en siglo XXI, pues era realmente
pues importante. Tenemos incluso hasta un 36% de nuestros pacientes que ya tienen el diagnóstico y que en nuestra retrospectiva presentaron náusea y vómito. El hipo sin bulto en un 22% y realmente una cifra un poquito menor en cuanto a otros datos como somnolencia y otros datos que lo acompañan. Y es que si bien debe formar parte, creo, también del diagnóstico y del interrogatorio a nuestros pacientes, porque obviamente no lo relaciona. O sea, si un paciente tiene el antecedente de náusea, vómito, hay que hacer obviamente énfasis en que sea secundario a otra patología, que no tenga otra explicación, que haya sido durante muchos días, pues eso nos puede dar una pista importante porque sí es un dato clínico muy específico. Posteriormente, de eso solamente les voy a presentar 2 diapositivas, como les comento, viene el módulo del ACTRIMS, pero posteriormente tuvimos la oportunidad de trabajar para esta emisión de este artículo de Latinoamérica, en el cual también se trata de categorizar los síntomas del área postrema, y entonces se encuentra que hasta en un 20% el síndrome de área postrema puede ser el primer ataque de un paciente. Entonces se complica un poquito más porque si no tiene el antecedente, nunca ha tenido neuritis, nunca ha tenido mielitis y simplemente se presenta en un área de urgencias con estos síntomas, pues es obviamente un poco más complicado si no hay por ahí cerca algún neurólogo que a lo mejor pueda hacer el descarte de otras enfermedades junto con el gastro. Como les comento, esto solamente los pongo en cortito para que al rato se desglose. Y también uno de los hallazgos importantes de esta serie es que aproximadamente el 50% de los pacientes que presentaron síntomas del área postrema lo presentan incluso en una forma aislada. Entonces, cuando les insisto, se complica más muchas veces este diagnóstico. Entonces, esta parte o esta primera parte de introducción, un poquito a lo largo de la historia, de cómo se han ido presentando la forma de hacer el diagnóstico y cómo se ha ido presentando también los cambios que hemos observado en los hallazgos de la fisiopatología, pues nos llevan entonces a entender por qué ahora, afortunadamente en algunos casos, tenemos opciones también de otros tratamientos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente discapacitante. Y ahora tengo